La Unión Soviética parecía imposible de derribar. Era el país más extenso del planeta, se extendía desde Europa hasta el Pacífico, controlaba millones de kilómetros cuadrados, cientos de millones de habitantes y el arsenal nuclear más grande jamás construido. Había derrotado a la Alemania nazi, había enviado al primer ser humano al espacio y durante casi medio siglo había sido una de las dos superpotencias que dominaban el mundo. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En apenas unos años, aquel gigantesco imperio desapareció. No fue destruido por una invasión extranjera, no fue derrotado en ninguna guerra mundial, no fue arrasado por una catástrofe natural, simplemente se derrumbó desde dentro. Y la pregunta sigue fascinando a historiadores políticos y millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo pudo caer una superpotencia que parecía eterna? Y lo más sorprendente de todo es que muchas de las tensiones que vemos hoy entre Rusia y Ucrania nacieron precisamente durante aquellos años turbulentos. Para entenderlo hay que retroceder al momento en que la Unión Soviética parecía encontrarse en la cima de su poder. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS emergió como una auténtica potencia global. Desde Moscú se gobernaba un territorio inmenso, el Ejército Rojo era uno de los más poderosos de la Tierra. Europa del Este estaba bajo influencia soviética y millones de personas en todo el mundo veían al comunismo como una alternativa capaz de competir con Occidente. Durante décadas la Unión Soviética logró proyectar una imagen de fuerza casi absoluta. Sin embargo, bajo aquella apariencia empezaban a surgir problemas muy serios. La economía soviética estaba diseñada para producir enormes cantidades de acero, carbón, armamento y maquinaria pesada. Había sido eficaz para industrializar rápidamente el país, pero a medida que avanzaban los años comenzaron a aparecer sus limitaciones. Las fábricas producían mucho, pero no siempre producían bien. La innovación era lenta, la burocracia crecía sin parar, la corrupción se extendía por todos los niveles del sistema y cada vez resultaba más difícil competir con las economías occidentales. Mientras Estados Unidos, Alemania Occidental o Japón experimentaban revoluciones tecnológicas, la economía soviética se quedaba atrás. Pero el Kremlin tenía otro problema aún mayor, la Guerra Fría. Durante décadas Moscú y Washington compitieron por la supremacía mundial. Era una batalla constante, misiles nucleares, submarinos estratégicos, bombarderos, tanques, programas espaciales, espionaje, influencia internacional. Cada avance estadounidense exigía una respuesta soviética y cada respuesta costaba miles de millones de rublos. La Unión Soviética estaba gastando cantidades gigantescas de recursos simplemente para mantenerse al mismo nivel que su rival. Poco a poco el sistema comenzó a agotarse, pero la mayoría de los ciudadanos no podían ver la magnitud del problema. La propaganda seguía mostrando una imagen de estabilidad y estaba eclipsando los mayores problemas que estaban teniendo. Las noticias negativas rara vez llegaban al público y cualquier crítica importante podía tener consecuencias muy graves. Sin embargo, la realidad era cada vez más difícil de ocultar. Las tiendas sufrían escasez, los productos básicos comenzaban a faltar, las colas se hacían cada vez más largas y la población empezaba a perder confianza. Entonces llegó otro golpe devastador. En 1979 la Unión Soviética decidió intervenir militarmente en Afganistán. Los líderes soviéticos pensaban que sería una operación rápida. Creían que podrían estabilizar el país en poco tiempo. Se equivocaron. La guerra se convirtió en un conflicto largo, sangriento y extremadamente costoso. Miles de soldados soviéticos murieron, miles regresaron heridos y la economía tuvo que asumir una carga adicional en un momento en el que ya estaba bajo presión. Muchos comenzaron a comparar Afganistán con el Vietnam de la Unión Soviética, y aquella comparación no era casual. La guerra estaba desgastando al régimen, pero el acontecimiento que sacudiría definitivamente la confianza de la población estaba aún por llegar. Y es una fecha muy clara. Y hablamos de la madrugada del 26 de abril del 86. Ocurrió uno de los peores desastres tecnológicos de la historia.
la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Durante las primeras horas las autoridades intentaron minimizar la situación. La información fue ocultada, las evacuaciones se retrasaron y millones de personas descubrieron que el gobierno estaba más preocupado por controlar el relato que por informar a la población y contar la verdad. Chernóbil se convirtió en algo más que un accidente nuclear, se convirtió en el símbolo de un sistema incapaz de reconocer sus propios errores. Y para muchos ciudadanos soviéticos fue el momento en el que comenzaron a perder la fe en sus dirigentes. Mientras tanto, un nuevo líder llegaba al Kremlin. Su nombre era Mikhail Gorbachov. Cuando asumió el poder en el 85, comprendió que la Unión Soviética necesitaba cambios urgentes. La economía estaba estancada, la corrupción era generalizada, el crecimiento se había ralentizado y la confianza pública se debilitaba. Gorbachov intentó salvar el sistema, pero las medidas que adoptó terminaron acelerando su caída. La primera reforma se llamó perestroika, su objetivo era modernizar la economía. La segunda se llamó glasnost. Su objetivo era aumentar la transparencia y permitir una mayor libertad de expresión. Sobre el papel parecía una estrategia lógica, pero la consecuencia fue imprevisible. Por primera vez en décadas los ciudadanos podían hablar abiertamente de problemas que antes estaban prohibidos. Se debatieron errores históricos, se denunciaron abusos de poder, se criticó la gestión económica y millones de personas comenzaron a exigir reformas cada vez más profundas. Lo que empezó como un intento de salvar la Unión Soviética, que estaba ya casi en terapia intensiva, terminó debilitando los pilares que la hacían en este caso y que la mantenían unida durante décadas. Y entonces llegó 1989, el año que cambió Europa. El 9 de noviembre cayó el muro de Berlín, las imágenes recorrieron el planeta. Miles de personas celebraban, familias separadas durante décadas se reencontraban y el símbolo más visible de la división entre este y oeste desaparecía ante las cámaras. Aquella noche no solo cayó un muro, también empezó a derrumbarse el sistema que había dominado Europa Oriental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos comunistas comenzaron a caer uno tras otro. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, durante años habían dependido del respaldo soviético. Ahora Moscú ya no podía sostenerlos y dentro de la propia Unión Soviética surgía un nuevo problema. Las repúblicas soviéticas empezaban a reclamar soberanía. Los movimientos nacionalistas ganaban fuerza. Muchos pueblos querían decidir su propio futuro. Lituania fue una de las primeras en desafiar abiertamente al Kremlin. Después llegaron otras. La autoridad de Moscú se debilitaba cada mes y entonces ocurrió el momento decisivo. Agosto de 1991. Un grupo de dirigentes soviéticos intentó dar un golpe de Estado, querían detener las reformas, querían preservar la Unión Soviética, querían recuperar el control. Durante varios días el mundo observó con incertidumbre todo lo que estaba ocurriendo. Parecía que el viejo sistema estaba intentando sobrevivir por la fuerza, pero el golpe fracasó. Y con él desaparecieron las últimas posibilidades de mantener unida la Unión Soviética. A partir de ese momento el colapso se aceleró. Las repúblicas comenzaron a declarar su independencia, entre ellas se encontraba Ucrania. Y este detalle es fundamental para entender el presente, porque Ucrania no era una república cualquiera, era una de las más pobladas, una de las más industrializadas y una de las más importantes para la economía soviética. Cuando Ucrania decidió independizarse, la supervivencia de la Unión Soviética se volvió prácticamente imposible. Finalmente llegó el día que cambiaría la historia. El 25 de diciembre del 91, Mikhail Gorbachov anunció su dimisión. Horas después, la bandera roja soviética fue arriada del Kremlin por última vez. En su lugar apareció la bandera de la Federación Rusa. La Unión Soviética había dejado de existir. 70 años de historia llegaban a su fin, pero el impacto de aquel acontecimiento no terminó en 1991. De hecho, muchas de sus consecuencias siguen presentes hoy.
Para millones de ciudadanos de las antiguas repúblicas soviéticas, la desaparición de la URSS significó libertad e independencia. Para otros, especialmente dentro de Rusia, representó una pérdida traumática de poder, prestigio e influencia. Durante décadas, esas dos visiones opuestas fueron alejándose cada vez más. Y de esa diferencia surgieron muchas de las tensiones que todavía marcan la política europea. Por eso la caída de la Unión Soviética no es simplemente una historia del pasado, es una historia que sigue viva, una historia que ayuda a comprender por qué las relaciones entre Rusia y sus antiguos territorios soviéticos continúan siendo tan complejas. Y quizá esa sea la reflexión más sorprendente de todas. El imperio que parecía indestructible cayó sin una gran batalla final, sin una invasión extranjera, sin un enemigo entrando en Moscú. Se derrumbó porque dejó de poder sostener el peso de sus propias contradicciones. Y más de 3 décadas después, el mundo sigue viviendo bajo la sombra de aquel acontecimiento que cambió la historia para siempre. Y bueno, yo creo sinceramente, haciendo un poco de balance de todo esto que os he contado, yo creo que el problema de todo es que en los tiempos soviéticos y sobre todo en la última etapa de la URSS, yo creo que verdaderamente estaban más preocupados de tapar todos los escándalos y todo lo que no se debía saber, más que verdaderamente de lo que estaba ocurriendo, que eso es lo que a mí me llama la atención, porque lejos de solventar errores, de solventar problemas, lo que estaban es presionar a la gente para que no salieran cosas a la luz. Lejos de arreglar problemas, era todo ocultarlo, poniendo propaganda por encima, y claro, al final eso fue una bomba de tiempo. Y al final, ¿quiénes vivían bien bajo la URSS? Porque claro, luego también hay testimonios de que había personas que, bueno, si tú tenías un cargo importante, si eras un corrupto, o si hacías esto, si estabas por encima de la ley, pues evidentemente te iba muy bien. Pero estamos hablando de lo que se estaba viviendo en aquella época, era puro comunismo. Por lo tanto, ya me diréis vosotros que el que está abajo del todo de la pirámide, de cómo estaba viviendo. Y sí que es verdad que el tema de Chernóbil, porque se gastaron muchísimo dinero en el tema del Chernóbil, de todo lo que ocurrió. Y luego también en ese momento también en la URSS, pues la gente de la calle se dio cuenta de que no se podían fiar de esta gente que estaba gobernando, porque se preocupaban más porque los problemas no salieran, más que por solucionar lo que verdaderamente había que solucionar. Y bueno, señores, pues ahora que os he puesto este podcast, decidme si os ha gustado, si os gusta este tipo de contenido, porque creo que también, junto con las noticias de Ucrania, este tipo de contenido, viajar un poco en el tiempo y poneros un poquito en antecedentes, unos minutitos, creo que está también muy bien. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.